Veamos qué dice el luxómetro. Acá está. Perfecto, 1000, bueno, una buena cantidad de luz. La lámina bien pegada, lo primero que hacemos ahora es determinar la separatriz de luz y sombra. Para hacer eso, tenemos que reflexionar sobre este pequeño gráfico que indica la posición de rayo luminoso en el espacio y proyectado sobre el plano horizontal y sobre el plano frontal. En este caso, el plano frontal corresponde a este plano que está en donde está contenido esta figura que está acá, que contiene los 7 grados. Y como ven acá, la luz viene desde mi izquierda hacia arriba y avanza hacia la profundidad, es decir, va en esta posición. Esto me va a indicar qué cara está iluminada y qué caras no están iluminadas. Pero una forma fácil de saber y de orientarse, por ejemplo, de saber si esta cara está iluminada o no, es simplemente trasladar una paralela con el rayo luminoso sobre el plano horizontal. Por ejemplo, yo puedo tomar este rayo, que está acá, a ver si lo alcanzo a tomar bien ahí. Ahí está. Voy desplazando la escuadra y ahí veo si este rayo incide o no sobre esta cara. Obviamente, el rayo está incidiendo sobre esta cara, por lo tanto esta cara está iluminada. Si continúo con esa paralela, se me hace un poco complicado acá, debería tener otras escuadras más largas, pero también puedo darme cuenta que ese rayo también incide sobre esta cara que está sobre 42 grados, sobre esta cara de acá. Bueno, pensemos ahora, como les digo siempre, separando el volumen en partes más sencillas. Trabajemos sobre la parte posterior. ¿Cuál sería la separatriz de sombra, por ejemplo? Yo creo que hay una separatriz de sombra que viene por esta arista, que la voy a dibujar el trazo, a ver si se ve un poco mejor con este verde. Está bien, un poco sucio el dibujo, pero lo hago para que lo puedan entender bien, ¿no? No hace falta que lo dibujen de esa forma. Después continúa por esta arista de 7 grados. Luego continúa por esta otra arista a 42 grados. ¿Y por qué? Porque esta arista está separando esta cara superior que está iluminada de esta cara lateral que está oculta a la luz. Y finalmente desciende por esta arista vertical y termina en el piso o muere en el piso en este punto de acá. Esta cara está en sombra, esta cara está iluminada. Esa sería una separatriz, le puedo poner nombre. A, B, C, D y finalmente E. Ahora, hay otra separatriz, por ejemplo, fíjense, esta arista que está acá, también es separatriz. Nace en el piso, separa esta cara que está oculta pero está iluminada, está en el sentido donde se recibe la luz, y esta cara está en sombra. Y después continúa por esta arista de acá. ¿Por qué? Porque esta arista, este plano vertical está iluminado y el plano que está por abajo está en sombra. Y acá muere directamente, porque este plano que no estamos viendo está iluminado y este que estamos viendo, que está en nuestro sentido también. O sea que hay una segunda separatriz que la voy a hacer acá en línea de trazos también. A ver. Porque no es visible para nosotros solamente. Y este pequeño segmento de acá que también es línea de trazos. Y después continúa acá visible hasta cerrarse en este punto de acá. Este era el punto E. Aquí va a estar el punto F, G y el punto H. Como ven, tengo dos separatrices. Vamos por parte. Veamos la sombra primero de la separatriz que comienza con el punto A. A ver, la primera parte es una arista vertical. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una proyectante con la dirección del rayo luminoso sobre el plano horizontal y lo voy a proyectar por el punto A. Es decir, por la proyección en el piso de ese punto. Voy un poco más rápido porque imagino que ya están bastante más
experimentado en el tema este de acá. Aquí voy a tener que trazar una proyectante auxiliar en cualquier parte. La prolongo esta de acá. Y esto me sirve para tomar esta arista que pasa por el punto B y corta en el piso a esta proyectante que nace en el punto A, que coincide con una línea, lamentablemente, pero el punto B proyectado en el piso estaría justo ahí atrás. Se va a llamar B en sombra sobre el plano horizontal. Y después continúa en la sombra esta recta BC, y como es una recta horizontal va a ser paralela. De esta forma, ¿hasta dónde? Hasta encontrarse con la sombra del punto C. Traza una proyectante con el rayo luminoso en el espacio y ahí determina finalmente la sombra del punto C. Si quiero verificar, por ejemplo, si es correcta esa sombra, lo proyecto al punto C hasta el piso, trazo por ahí una proyectante con el rayo luminoso sobre el plano horizontal y debería cortarse en el mismo punto, cosa que efectivamente ocurre. O sea que hay varios caminos. Es decir, por más que esto sea una cuestión muy técnica, muy racional, tiene su dosis de creatividad en las diferentes formas que podemos encontrar de resolver un tema de sombra. Hay muchos caminos. Por ejemplo, este sería el punto C en sombra sobre el plano horizontal. Después continúa la sombra de CD, que va a ser una paralela porque es horizontal. Está a 45 grados, sería así. Hasta encontrarse con la sombra del punto D, que lo puedo hacer ahora tomando el rayo luminoso sobre el plano horizontal. Tomo esta paralela, lo proyecto al punto D hasta el piso, coincide con E. Ahí hice una macana. Stop, voy a buscar una goma. Listo, borrado. Ahora lo hago con prolijidad. Tomo esta paralela. Reconstruyo lo borrado tomando una paralela a 42 grados acá. Y si quiero verifico que la sombra del punto D coincide justo acá, tomando la dirección del rayo luminoso en el espacio. Hay una pequeña imperfección de paralelismo. Ahí está. Perfecto. Aquí estaría la sombra de D en sombra sobre el plano horizontal. Ya tengo una parte de la sombra. La voy a reforzar un poquito para que la vean, después les doy expresión al final. Viene por acá, bueno, y esta parte sería visible, pero este pequeño segmento acá sería de trazos. Veamos qué pasa con la sombra de GF. Se saca como la sombra en la recta vertical. Por el punto F trazo una proyectante con el rayo luminoso sobre el plano horizontal, viene por acá. Por el punto G trazo una proyectante con el rayo luminoso en el espacio. Y cuando se cortan me da la sombra de este punto G en el piso. G en sombra sobre el plano horizontal. Después viene la sombra de la recta GH. Fíjense qué pasa acá. Va a ser paralela porque es horizontal. Entonces la recta viene proyectándose en el piso por acá. Aquí queda oculta. O sea, se la vería de trazo hasta acá. Pero en este punto, no sé si lo ven acá. Hagamos una cosa, a ver. Perfecto. Fíjense qué pasa acá. La sombra de esta recta GH se arroja en el piso hasta este punto de acá. Y aquí se encuentra con este plano lateral que está escondido. Entonces, ¿qué pasa con la sombra de la recta GH? Llega hasta acá y comienza a trepar por este plano vertical que no se ve hasta cerrarse en el punto H. Con esta forma. Con este camino, mejor dicho. Veamos si lo puede
ver un poco mejor, ahí está, ¿sí? Ahí se ve mucho mejor. Esta parte va a ser de trazos. No sé si nota mucho la línea de trazos, después voy a pasar con otro tipo de lapicera. Y este segmento de acá va a ser de trazos también. Entonces se entiende lo que pasa acá. La recta continúa en el piso por acá, con esa dirección. A partir de acá se hace no visible y llega hasta este punto de acá, donde comienza a trepar por este plano que está oculto acá. Y como esa recta tiene que cerrarse en el punto este que se llama H, comienza a trepar de forma inclinada hasta cerrarse ahí. Y eso sería la sombra del volumen ese que está en la parte posterior. Veamos si la puedo reforzar. No, todavía no, esperemos a que esté todo completo, porque si no por ahí se van a mezclar sombras. Bueno, la separatriz de sombra de esta pirámide que está acá, pero es súper fácil. ¿Sí? Le voy a poner vértice acá, vértice de la pirámide, este va a ser el punto A, y este va a ser el punto B. Es decir, esa sombra va desde A hasta el vértice y hasta el punto B. Si lo hago con la fibra de color verde, bueno, voy a tener esta separatriz que está en línea de trazo acá. Voy a tratar de hacer lo más prolijo que pueda. Una fibra bastante gruesa y no es adecuada para el nivel de precisión con que estamos trabajando, pero me permite que ustedes lo vean claramente. Se entiende por qué esta separatriz, ¿no? Esta cara inclinada que está por acá está iluminada y esta de aquí también. Y las opuestas están en sombra. Entonces, a ver, ahora esta es una arista visible completa. Bien. Lo primero que hago sería olvidarme que este cuerpo está acá y determinar la separatriz de esta pirámide como si esto fuera totalmente un plano horizontal. ¿Para qué hago eso? Bueno, ¿cómo lo hago? Mejor dicho, proyecto el punto B, que es el vértice, hasta el piso, y va a coincidir justo con este punto de acá. Este sería el punto B sobre el plano horizontal, proyectado sobre el plano horizontal. A partir de ahí trazo una proyectante con el rayo luminoso sobre el plano horizontal, que esta que ya la tengo trazada 200 veces, la tomo como paralela. Acuérdense, hago de cuenta que no existe el cuerpo de atrás, sigue este camino. ¿Y dónde caería la sombra del vértice de la pirámide? Tomo la paralela con el rayo luminoso en el espacio y me da que cuando se corta con esta otra proyectante, la sombra del vértice estaría justo acá. SB sobre el plano horizontal. Debería tener un papel abajo para que se lea un poco mejor. Entonces, ¿cómo sería la sombra completa de esto en el piso? Sería así. Uno el punto B con el punto B corta, B larga y B corta. Y uno el punto A con el vértice. Sería así. Y aquí hay una cosa rara. Por ejemplo, ustedes tienen que saber que esta sombra, que es la sombra que viene arrojando la pirámide, cuando toca esta arista de acá, esta recta de acá, mejor dicho, se introduce dentro de otra sombra que ya existe. ¿Eso qué significa? Que cuando toca este punto, empieza a proyectarse en este plano de acá. Porque esta recta es la sombra que arroja esta línea que está aquí. Esta arista que está aquí, mejor dicho. Entonces uno, ¿cómo podría hacer eso? A ver, otra posibilidad sería, ahora nos imaginemos que hay solamente, como les digo, hay muchas formas de hacerlo. Veamos, a ver, probemos de esta forma.
Imaginemos que hay un plano vertical acá que contiene esta figura que está acá. No es solo la figura, es un plano que arranca en el piso, acá, y continúa indefinidamente hacia arriba. ¿Dónde caería la sombra de este vértice sobre ese plano? Entonces, sería así, fíjense. Cuando esta proyectante que va con el rayo luminoso sobre el plano horizontal se encuentra con un plano vertical, sería acá. Aquí se encuentra con ese plano vertical imaginario. Continúa trepando hasta cortarse con la proyección del punto B en el espacio. Y esto de acá sería la sombra del punto B sobre el plano vertical, suma de W, del cuadrado ahí. Bien, sombra del punto B del vértice sobre el plano vertical imaginario. ¿Qué significa? Que supongamos que este plano existiera completamente. ¿Qué pasaría acá? La sombra viene por el piso acá y cuando se encuentra con ese plano, trepa hasta cerrarse en el vértice. De esta forma. Y acá también pasa lo mismo. Se encuentra con este plano en este punto que está oculto acá y a partir de ahí comienza a trepar sobre ese plano vertical hasta cerrarse en el vértice. Sería así. Toda esta figura que marqué acá sería como si esto fuera un plano completo. Pero de acá solamente me sirve este pequeño segmento que está acá. Quiero que realmente se arroja sobre ese plano vertical. Solamente este pequeño segmento. Esperen un minuto. Ahora continúo ayudando con un poco de color para que se vaya entendiendo lo que voy haciendo. Fíjense, lo que se arroja realmente de sombra sobre este plano vertical es este pequeño sector de acá. Yo hice de cuenta que el plano vertical era infinito, completo, para poder resolver la sombra del punto B. Pero solamente me sirve esto que está acá. Bien, ¿qué pasará ahora en la parte de acá arriba? Hagan de cuenta que, ¿se acuerdan del concepto de seccionamiento? Yo voy a tener un seccionamiento de un plano vertical que va siguiendo este camino. Viene por el piso hasta acá. Acá se encuentra con un plano vertical. Y acá se encuentra nuevamente con este plano horizontal. ¿Y con qué dirección sigue? Con la dirección del rayo luminoso sobre el plano horizontal, que es esta de acá. Y cuando se encuentra con la proyectante del rayo luminoso en el espacio, me da la sombra del punto B sobre este plano vertical, horizontal H2 le pongo. Admitiendo que este plano se llama H2. Este va a ser el H solo. No sé si se ve bien, hay mucho brillo, me parece por ahí. El grafito que es un poco como brillante, refleja un poco la luz. Pero ya tengo este punto de acá. ¿Qué pasará entonces ahora con la sombra en la parte superior? Simplemente, fíjense, cuando llega a este punto de acá, se tiene que quebrar hasta cerrarse en el punto B. Y acá también tiene que volver a cerrarse y a quebrarse en el punto B. Por lo tanto, lo que yo tengo de sombra acá arriba sería esto de acá. Espero que se vaya entendiendo ahí. Si lo alejo un poquito, ¿qué pasará? Capaz que ahí se ve hasta un poco mejor. Bueno, no sé, después díganme dónde se ve mejor así. No sé si esta fibra andará. Espero que sí. Pero puedo marcar, por ejemplo, la sombra. Ustedes la hacen todo con lápiz, ¿no? Pero esto es solamente para que usted lo entienda bien. La sombra del volumen posterior
viene por acá, ahí está perfecto, línea de trazo hasta acá, y aquí se hace visible, hasta acá. Continúa por esta arista, justo coinciden dos aristas acá, es decir, queda tapada acá y aquí vuelve a aparecer como línea de trazos, y acá se hace visible hasta este punto de acá, que sería el punto C. Después, siempre con dos escuadras, no importa que ya esté trazada la línea, verifico que esté a 42 grados, continúo por acá, ahí me equivoqué, se me movió un poquito la escuadra y continúo por ahí. Veamos qué pasa con esta sombra de acá. Este segmento de acá está de trazos, perdón, acá así, llega hasta este punto, continúa como visible acá, hasta este punto, y ahí se encuentra con la sombra de la pirámide, que tiene una parte de trazos, que es esta parte que está acá, aquí se ve como visible, y ahora veamos qué pasa con esta parte de acá. Esto ya un poquito más complicado, espero que se pueda entender. Yo tengo la sombra de esta arista vértice B larga que viene por el piso arrojándose de esta forma. Acá es visible y acá sigue por el plano horizontal, pero queda oculta hasta que se encuentra con este plano vertical. Y en algún punto va a aparecer también sobre este plano vertical de acá, pero parece que algo se va a arrojar sobre este plano vertical que está oculto acá. ¿Qué debería hacer yo entonces? Encontrar la sombra del vértice sobre este plano vertical que está oculto acá o sobre su prolongación, para saber con qué dirección sigue la sombra. Entonces, fíjense cómo se hace eso. Es como concepto ya mecánico. Trazo la proyectante de esta recta vertical. Cuando se encuentra con un plano vertical, es justo acá, aquí se encuentra con ese plano vertical. Aquí comienza a trepar, trazo una proyectante vertical, hasta que se encuentra con el rayo luminoso, o con la proyectante que tiene la dirección del rayo luminoso en el espacio. Entonces me daría este punto que está acá. Este punto que está acá sería la sombra del vértice sobre ese plano vertical que está oculto acá. ¿Qué pasaría acá? Esta sombra se quiebra acá hasta cerrarse en este punto de ahí, así. Pero solamente me sirve este pequeño segmento de acá, porque acá, en este punto, se está encontrando con la sombra de esta arista, que está sobre el plano ese que está oculto, o sea que hace esta forma. Tremendo ejercicio para ejercitar la mente en cuestiones del espacio. Y bueno, ¿qué me faltaría? Solamente reforzar este par de líneas que están acá y después darle expresión completamente. Y verificar que está en sombra propia y que está sombra arrojada. Vean, como yo que me olvidé de hacer la sombra arrojada en una de las axonometrías o las proyecciones del ejercicio 14. Creo que ahí me mandé directamente y me olvidé una parte. Bueno, esta sombra arrojada la hagamos con este color. Si la quieren hacer con lápiz negro con una trama, también es totalmente posible, ¿no? Pero traten
que nunca se pierda el proceso constructivo de la sombra. Y acá tengo en sombra esta parte de acá. Esta sombra arrojada. Y también la sombra arrojada de la pirámide en el piso. Obviamente lo que es sombra oculta no se expresa, eso queda indicado en línea de trazos. Y me estaría faltando lo que es sombra propia. Acá me doy el gusto, lo hago con este lápiz de acá. A ver. Está con una mina un poco afilada. Creo que más o menos se entiende ahí. Este pequeño segmento que está acá también está en sombra propia. El sector de esa cara que no se ve ahí. Y lo que está en sombra propia es esta cara de la pirámide. Y quedaría más o menos así. No sé si se entendió la parte anterior, se me hace que las luces que puse no me han ayudado para que se entienda mejor. Pero bueno, espero que les sirva como guía para los que les quedó alguna duda de este trabajo, que es un poquito más complejo que lo que hacemos habitualmente. O por lo menos nos manda el umbral de la complejidad que estamos llegando con el curso en este momento, el límite máximo. Listo con esto. Bueno, ahora veamos la sombra de las proyecciones, que tiene que dar exactamente lo mismo que está acá. A ver, empecemos con la sombra de este volumen como hicimos recién. Tengo la sombra de esta proyectante de acá, que es mucho más fácil y rápido porque trabajo con la escuadra de 45, y me da que la sombra de este punto está acá. Y después continúa la sombra de esta recta horizontal, que está a este nivel. Es paralela. La sombra se termina en este punto de acá. Y obviamente debe coincidir con esta proyectante de aquí. Perfecto. Después continúa la sombra de esta recta horizontal. Da una paralela en el piso, de esta forma. Y termina justo en esta posición. Listo, tengo la sombra del perímetro de la separatriz exterior. Esta que vimos, que viene por acá, pasa por B, por C, por D y por E. Ahora veamos esta anterior, esta que se llama eje H. Comienza con esta recta vertical que está acá. Esta se va a ver de trazos acá en esta vista. La sombra, mira, justo este punto coincide con este acá. O sea que la sombra de esta proyectante va a estar justo por acá. Y después se desplaza interiormente por acá. Y cuando llega acá, comienza a trepar en este punto, sobre este plano vertical, hasta cerrarse en este punto que está acá. Que es lo que se ve claramente acá en la axonometría, pero como este plano está de perfil acá, no se ve nada. Ahora, veamos el tema de la sombra de la pirámide que está acá.
Sabemos que la separatriz nace acá, pasa por este punto que es el vértice y termina acá. Bien, saquemos la sombra del vértice sobre el piso solamente. A ver. La sombra del vértice en el piso daría por acá. Trazo una proyectante vertical. Y ahora proyecto el vértice por acá. Justo coinciden las líneas, ese vértice está justo acá. Ese sería S, B, sobre el plano horizontal. Ahora trazo aristas concurrentes desde la base y tengo la sombra de la pirámide como si no existiera ese cuerpo. Bien, y ahora hacemos de cuenta que tengo justo en este punto de acá un plano horizontal imaginario completo para sacar la sombra del vértice sobre este plano. ¿Qué pasaría? Cuando la sombra de esta proyectante se encuentra con ese plano vertical, debe trepar verticalmente y determinar este punto de acá, que ahí está un poco desprolijo, que sería la sombra del vértice sobre el plano vertical. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sombra que viene por el piso se encuentra con el inicio de ese plano, tengo que trasladarlo verticalmente y aquí comienza trepando hasta unirse con el vértice. De esta forma, acuérdense que estamos asumiendo que el plano es completo, pero solamente hay un sector que me sirve. A ver, acá estoy viendo mejor. Entonces ahora, este punto donde se encuentra con el plano vertical, lo trepo o lo traslado verticalmente hasta acá. Y ahora lo uno con el vértice y ya está. Esa sería la sombra completa de esa pirámide sobre el plano vertical, pero de eso solamente me sirve este pequeño sector, como ya sabemos. Bien, y sé que comienza a trepar sobre este plano horizontal que está a este nivel, a partir de este punto y a partir de este punto de acá. Entonces, ¿qué hago? Proyecto esos puntos a la vista superior. Es decir, a partir de este punto comienza a trepar en este plano, o a desarrollarse en este plano, mejor dicho, y a partir de acá. Y hasta donde debería encontrar la sombra de este vértice, pero ahora sobre este plano de acá. Entonces es muy simple, ese punto estaría justo ahí. Lo traslado verticalmente y me da que aquí estaría la sombra del vértice sobre el plano horizontal 2, como lo pusimos. Y comienza acá, es decir, en este punto, a desarrollarse sobre ese plano horizontal hasta el vértice y después termina en este punto de acá. Y aparentemente la sombra esta es pero muy rápida de hacer. Siempre las proyecciones son un poquito más rápidas pero más complejas. Es decir, tienen menos cantidad de trazos, pero tienen mayor complejidad por el nivel de abstracción del sistema. Bueno, y ahora, a ver, recurro a mi fibra, no lo hagan ustedes con lápiz, ¿no? Pero yo lo voy a trazar con esta fibra para que se vea un poquito mejor el resultado. La sombra viene por acá. Acuérdense, siempre se dibuja con regla paralela y 2 escuadras, y cuando trazo paralela siempre con 2 escuadras. ¿Qué tengo acá en esta vista? Esta línea de trazos, que es la sombra no visible. Línea de trazo, una línea que se separa en segmentos muy pequeños. Es decir, el valor de la separación es muy pequeño en relación al trazo. Generalmente puede ser la relación entre espacio y trazo 1:6, 1:8 o algo así. Y acá tengo la sombra de la pirámide que tiene una parte que es llena acá. Acá queda oculta por el volumen, aparece de trazos o continua de trazos hasta este punto de acá.
Y acá también pasa lo mismo. Esta parte es llena y esta parte acá es de trazo. Bueno, esto no existe más, solamente me sirvió para determinar esta dirección. En la parte superior tengo solamente esto que ya estaba reforzado. Como verán, fíjense, las sombras de estas aristas que están acá, cuando se arrojan en el piso, dan esta dirección. Es un plano horizontal. Y cuando se arrojan sobre el plano horizontal superior, ocurre algo que es importante que lo comprenda porque siempre ayuda. Por ejemplo, ocurre que son paralelas. ¿Por qué? Porque es la misma recta que se arroja sobre planos paralelos a diferentes niveles. ¿Ven? También sobre el piso. La sombra de esta recta debe ser paralela a esta de acá. Hay una pequeña diferencia gráfica. Quizá lo correcto hubiera sido, en lugar de trasladar estos puntos de acá para acá, determinar este punto de acá y, una vez determinado el vértice, trazar paralelas a estas de acá hasta determinar este punto de aquí. Creo que ese procedimiento hubiera sido un poquito más preciso, porque ahora me veo obligado a hacer una pequeña corrección ahí para que quede perfecto. Se entiende eso, ¿no? Yo podría haber determinado la sombra de este punto, y a partir de este punto, sabiendo esta dirección y sabiendo esta dirección, puedo trazar una paralela acá y otra paralela acá, y determino estos dos puntos de acá. Los uno con estos puntos de aquí y verifico, digamos, que estén dentro de esta sombra sobre el plano vertical. Bueno, y ahora simplemente a expresarlos. Lo hago rápidamente, sin olvidarme que en la vista de frente, en la vista superior, perdón, a ver, tengo alguna sombra no visible. Alguna sombra, perdón, propia. Ya estoy pensando en otra cosa mientras hablo, entonces me equivoco y digo cosas que no tienen nada que ver. No falta nada acá, no falta nada acá, y aquí sí es lo que falta. A ver, ¿qué color puedo usar? Ah, grafito directamente. Toda esta parte de acá está en sombra propia. ¿Se lo ve bien ahí? Sí. Como son dos planos distintos, estaría bueno que, por ejemplo, las sombras tuvieran diferente valor, de manera que uno percibiera que hay un quiebre de planos. De esa forma. A ver. Y ahí está mejor. Ay, me está faltando esta de acá. Que es arrojada de la pirámide sobre el plano horizontal. Siempre lo mejor de todo es levantar la vista y tratar de mirarlo a cierta distancia para descubrir errores y para ver si es que uno no se olvida nada, y recién entregamos el trabajo. Por lo que veo, no falta nada, todo completo. Espero que se haya entendido esta brevísima explicación.